soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y hoy quería aquí hablarles de la Escuela de Kioto. Bueno, la Escuela de Kioto fue o ha sido una de las corrientes más de pensamiento más importantes en el siglo XX. ¿Y qué es lo que la hace especial? Pues básicamente en esencia que constituye una aportación bastante original que tuvo Japón a la filosofía universal, pero siempre desde una perspectiva genuinamente oriental o japonesa. Nació en torno a la Universidad Imperial de Kioto, de ahí su nombre, a principios del siglo XX, y logró situarse a la par de tradiciones occidentales tan importantes como, por ejemplo, la fenomenología, el existencialismo o incluso el idealismo. Muchos consideran la filosofía de la Escuela de Kioto como un paradigma intercultural. Por ejemplo, James Heisey, que es un libro Filósofos de la Nada, que tengo aquí para mostrarles, es defensor de este paradigma. Y él piensa, entre otros, de que al final la Escuela de Kioto lo que hace es tener un punto de encuentro fecundo entre las principales corrientes de la filosofía y también, ¿por qué no decir las religiones de ambas latitudes, de Oriente y Occidente? La Escuela de Kioto, este término se utilizó por primera vez en 1932 en Japón y fue una manera de reconocer un movimiento moderno que se había articulado en torno a tres pensadores claves, que es de los que vamos a hablar hoy aquí, que son Nishida Kitaro, que vivió entre 1870 y 1945, Tanabe Hajime, que vivió entre 1885 y 1962, y Nishitani Keiji, que vivió de 1900 a 1990. Todo comenzó con Kitaro Nishida, que fue profesor de filosofía en la Escuela de Kioto y fue el fundador y la fuente inicial de este linaje intelectual que constituye, a pesar del nombre Escuela de Kioto, una escuela, pero no con unos, digamos, valores fundamentales compartidos, sino que ese término se puso a una especie de pensamiento que se fue haciendo continuado en el tiempo, pero que en cierta medida no era continuo, es decir, que incluso dentro de sí los pensadores, como iremos viendo, pues tienen sus contradicciones unos con otros, ¿no? Después de Kitaro Nishida, vino Hajime Tanabe, que fue el sucesor de Nishida Kitaro en la cátedra y, digamos, profundizó en la senda de la Escuela de Kioto. Y por último está Nishitani Keiji, que fue discípulo de ambos y, digamos que dio una madurez a esa Escuela de Kioto. También hubo otros pensadores alrededor de ellos, que también algunos de ellos se consideran como anexos a esa Escuela de Kioto, pero bueno, hoy vamos a hablar aquí tan solo de estos tres. Y aquí la tesis que voy a defender hoy es que la Escuela de Kioto, digamos, no es una escuela en el sentido institucional, sino que es un acontecimiento filosófico, porque es la primera vez, bueno, un acontecimiento filosófico a nivel mundial, porque es la primera vez que un pensamiento no occidental se enfrenta a la filosofía occidental, pero no desde la mera reproducción de una o ambas partes, tampoco desde la asimilación de una parte a la otra, sino desde una transformación de las categorías fundamentales. Es decir, que en la era Meiji otros japoneses, estamos hablando de 1868 a 1912, que fue cuando Japón se modernizó, pues otros pensadores se limitaron simplemente a importar conceptos filosóficos europeos, que por otro lado hacía mucha falta que se importaran en el sentido de que Japón se abre al mundo y obviamente todos estos conceptos tienen que entrar y digamos, los hitos fundamentales de la filosofía occidental, pues en cierta medida tienen que ser traducidos, pero los filósofos de la Escuela de Kioto crearon un discurso filosófico genuinamente propio japonés que paradójicamente, digamos, solo pudo elaborarse mediante ese diálogo crítico con la tradición occidental. Así pues, digamos que voy a intentar dar una panorámica general de esta Escuela de Kioto, presentando estos tres pensadores que he dicho: Nishida Kitaro, Tanabe Hajime y Nishitani Keiji. Voy a hablar un poco de sus vidas, sus obras fundamentales y sobre todo los conceptos clave de cada uno de ellos. Bueno, no cabe olvidar siempre el contexto histórico intelectual que al final los rodea, ¿no? Porque claro, para poder entender este acontecimiento y la magnitud que tuvo, acontecimiento filosófico, pues hay que entender, hay que situarse en Japón a finales del siglo XIX. Allí, en 1868, pues
sucede lo que se llama la restauración Meiji, que marca la apertura del país después de 250 años de aislamiento casi total bajo el shogunato de Tokugawa, aislamiento con respecto al mundo. Y entonces, claro, Japón se enfrenta entonces a una disyuntiva al abrirse. Modernizarse, se debe modernizar, pero ¿qué significa modernizarse sin ser colonizado? Entonces, en cierta medida tenían que asimilar el saber occidental, y no ya hablamos solo de la filosofía, sino de la ciencia, la tecnología, las instituciones políticas, pero eso que tenían que conocer, pues cómo mantenerlo con la propia identidad japonesa. Entonces, lo primero desde el punto de vista filosófico que surge es que la palabra filosofía, que usamos tanto aquí en Occidente, no existía en japonés. Y fue acuñada en 1874 por Nishi Yamane, con un término llamado Tetsugaku en japonés, que es lo que traducimos por filosofía. Nishi Yamane él estudió en Holanda y entonces, pues bueno, tuvo a bien crear esa palabra. Y los primeros filósofos japoneses, como Fukuzawa o Yukichi, pues básicamente dedicaron sus esfuerzos a traducir y difundir las ideas europeas, tales como por ejemplo el utilitarismo, el evolucionismo, el positivismo, etcétera. Pero claro, esto al final era una cosa tensa en el sentido de que se estaban importando categorías, por ejemplo el ser, el sujeto, el objeto, la sustancia, a una sociedad que también tiene, la japonesa, que también tiene una existencia milenaria y que en su lenguaje, en sus conceptos y digamos, sí, en sus conceptos no tiene estas categorías, sustancias, el objeto, todas las categorías básicas de la filosofía occidental. Entonces, por otro lado, a su vez, la filosofía japonesa tiene otras categorías diferentes, vamos a decir, como por ejemplo el vacío, del budismo zen, o la no dualidad, o la intuición, y esas herramientas conceptuales, cómo traducirlas también a un lenguaje filosófico occidental. Y entonces este era el gran dilema. Por eso la escuela de Kioto es especial, porque no traduce, digamos, el zen al alemán, ni traduce el idealismo alemán al zen, sino que simplemente hace una especie de fusión. Coge la filosofía occidental, Hegel, Fichte, Kant, Bergson, William James, Heidegger, Kierkegaard y otros, bueno, Nietzsche, por supuesto, y les muestran las limitaciones que tenían. Se basan en ellos, pero también muestran las limitaciones que tenían esos filósofos desde el punto de vista de la propia filosofía japonesa. Bueno, las influencias clave que podríamos decir dentro de la escuela de Kioto fueron, por ejemplo, el idealismo alemán, desde Kant a Hegel, porque este idealismo ofrecía algo que, por ejemplo, el empirismo británico o el positivismo francés no ofrecían, que era una teoría de la conciencia como una actividad constituyente. Kant había demostrado en cierta medida que el sujeto no es pasivo, sino que construye la realidad mediante categorías. Fichte, por ejemplo, había radicalizado esa idea y siendo el yo ya una actividad pura que se autoconstituye. Y Hegel, por ejemplo, había mostrado que la identidad surge de la negación dialéctica, es decir, el yo es lo que no es. Entonces, para los pensadores de Kioto, esta actividad y negatividad pues eran herramientas, pero, por ejemplo, mientras Hegel pretendía subsumir toda negación en una síntesis superior, que culminaba en el espíritu absoluto, Nishida Kitaro utilizaría esa misma dialéctica, pero para deconstruir el sujeto y abrirlo al vacío. O mientras Fichte veía la actividad del yo como una afirmación de la libertad, pues Hajime Tanabe la vería como una especie de arrepentimiento que vacía el ego. O mientras Heidegger analizaba la angustia como el ser para la muerte del ser ahí, Nishitani Keiji lo transformaría en la vacuidad que al final disuelve toda la identidad. En fin, con esta matriz vamos a intentar examinar cada pensador por detalle. Vamos a empezar con Nishida Kitaro, que fue el fundador, como ya hemos dicho. Nació, ya lo hemos dicho, en 1870 y fue reconocido como el fundador de la Escuela de Kioto de esta manera, como se ha dicho, que se acuñó el término Escuela de Kioto. Él se formó en filosofía occidental en la Universidad de Tokio y luego sí que desarrolló su carrera académica en la Universidad Imperial de Kioto.
Punto clave en Nishida Kitaro fue en 1911 cuando publicó una obra que ha sido traducida al castellano como Indagación del Bien. También ha sido traducida anteriormente como Ensayo sobre el Bien. Pero este libro, en origen, introduce una noción bastante decisiva en su experiencia, o sea, en su trayectoria, que fue la de experiencia pura. Porque, bueno, vamos a intentar ahora explicar el término experiencia pura de una manera más comprensible posible, porque es un término complejo. Lo realmente importante del término experiencia pura eh, es que se relaciona con otros conceptos suyos, que es el de basho o lugar y la nada absoluta. Es decir, que Nishida Kitaro va construyendo su pensamiento desde su juventud hasta su madurez, pasando por estos tres escalones, ¿no? La experiencia pura, el lugar y la nada absoluta. Entonces, pues vamos a ir presentando, o voy a ir presentando la filosofía de Nishida Kitaro desde el punto de vista de estos tres peldaños. Vamos a empezar por la experiencia pura. Eh, Nishida Kitaro llama así a la vivencia que es originaria y anterior a la división habitual que hacemos entre el yo y el mundo. Es decir, antes de separar quien conoce de lo conocido, hay ese darse inmediato, que es una unidad de experiencia que todavía no está cortada en dos. Por ejemplo, cuando yo digo yo veo una flor, ya estoy dividiendo entre la flor, que es lo conocido, y yo, que soy quien veo la flor. Pero el instante previo a decirme yo a mí mismo, yo veo una flor, es ese ver o esa presencia o esa aparición, ese contacto lleno de sensaciones, en las que todavía no se ha fijado el yo como sujeto ni la flor como objeto, y eso sería lo que sería la experiencia pura, que en realidad se da como una especie de unidad vivida, no una dualidad o un dualismo. Bueno, podríamos pensar en este caso que Nishida Kitaro está haciendo algún tipo de observación psicológica porque está hablando de cómo funciona la percepción. Pero si avanzamos un poquito más en él, aparece el problema de cómo podemos pensar lo originario sin convertirlo en un objeto. Porque si afirmamos que lo originario es esa unidad inmediata de la experiencia pura, ¿cómo podemos pensarla sin traicionarla? Porque en cuanto decimos la experiencia pura es X, corremos el riesgo en cierta medida de convertirla en una cosa más, una especie de entidad mental, y sería entonces una sustancia psicológica o incluso una realidad metafísica oculta detrás de las experiencias concretas. Por tanto, Nishida Kitaro necesita un lenguaje que no cosifique ese origen unificado de la experiencia. Por tanto, no le basta con describir la unidad previa a la división entre sujeto y objeto, sino que necesita un concepto que le permita pensar cómo es posible que se dé esa unidad y en qué sentido esta unidad sostiene la aparición de todo lo demás. Y ahí llega el segundo peldaño, que es el basho o lugar, que es donde aparece lo real. El concepto basho o lugar no hace referencia a un lugar espacial, como podemos intuir, sino que es un concepto más bien ontológico. Nombra el ámbito, el campo, el horizonte en el que algo puede aparecer y tener sentido. Por tanto, el giro de Nishida Kitaro es radical, es dejar de preguntarse qué es lo originario para preguntarse en qué lugar se da lo originario, dónde ocurre esa unidad. Y con ello logra algo que no convierte la experiencia pura en una cosa, sino que la sitúa como en un aparecer que solo se entiende que aparece en el lugar de aparición. Y gracias a esta idea, Nishida Kitaro puede decir que el sujeto y el objeto no son dos bloques separados, que luego se relacionan desde fuera, que, sino que son diferenciaciones internas dentro de un mismo campo. No sé si me explico. El yo y el mundo no están enfrentados como dos sustancias, sino que emergen de ese lugar originario que los hace posibles. Y ese lugar originario es donde se da esa experiencia pura. Pero claro, todavía queda una pregunta y es la que lleva Nishida Kitaro a su tercer concepto, vamos a decir, o su tercera categoría, que es la nada absoluta. Porque claro, si el lugar es aquello que sostiene la aparición de la experiencia pura,
que es, en último término, ese lugar fundamental, es decir, el lugar que sostiene todos los lugares. Porque ese lugar que sostiene todos los lugares no podría ser algo, porque si fuese algo estaría contenido en otro lugar. Por tanto, si fuera una entidad, necesitaría de otra entidad. Así que él llega a la conclusión de que el lugar originario es la nada absoluta, que llama él. Conviene subrayar que nada absoluta no significa nihilismo. O sea, no significa que no haya nada. Significa más bien lo contrario de una cosa. Es decir, partimos de la cosa, pues lo contrario. O sea, digamos algo así como un suelo que no es entidad o un lugar que no puede objetivarse. Es nada porque no puede ponerse delante como objeto y es absoluta porque no depende de nada anterior que lo contenga. Por tanto, este tercer concepto, el de la nada absoluta, o el tercer peldaño en la escalera que hemos traído aquí a colación, permite en cierta medida comprender una idea central de la filosofía madura de Nishida Kitaro, que lo real no es una unidad simple, lisa y sin tensiones, sino que lo real incluye la diferencia, la oposición, el conflicto. Y sin embargo, esa oposición no impide que se rompa esa unidad de fondo. Por tanto, Nishida Kitaro hablará de las identidades contradictorias, no como una anulación de la contradicción, sino como la posibilidad de que lo opuesto, al final, coexista en un nivel más profundo que lo sostiene. Por eso el yo, el mundo, el ser, el no ser, la unidad, la multiplicidad, no se eliminan mutuamente, sino que se comprenden como movimientos de un lugar último, esa nada absoluta, capaz de albergar incluso aquello que lógicamente parece incompatible. Y en este sentido es importante también el término de Nishida Kitaro que utiliza la autonegación, porque Nishida Kitaro considera que lo absoluto no se afirma, por tanto, como una cosa, sino que se manifiesta negándose como un objeto, la nada absoluta. Lo último, pues al final no puede representarse como una entidad fija, porque en el momento en que se fija deja de ser lo último, ya hemos dicho. Por tanto, la nada absoluta no se muestra como una cosa, sino que opera como una especie de apertura, como una especie de posibilitación, como el ámbito donde todo puede aparecer, diferenciarse, enfrentarse y aún así se mantiene la unidad. Es decir, que esa nada absoluta surge desde la propia autonegación. Pues al final, Nishida Kitaro aquí está resolviendo un problema bastante fundamental en la filosofía occidental, que es el problema del solipsismo. Porque el solipsismo, bueno, ha sido un punto ciego de la filosofía tanto empirista como racionalista, ¿no? Al final, si por ejemplo, como sostenía Hume, todo conocimiento deriva de impresiones y percepciones del yo, surge la cuestión bastante inquietante de cómo salgo de mi propia subjetividad para acceder a un mundo externo real. Es decir, ¿cómo no me quedo yo encerrado en el teatro de mis representaciones? Y la respuesta que da Nishida Kitaro es que, como no hay un yo primero que conoce el mundo, sino que al final hay una experiencia pura originaria, pues, y a partir de esa experiencia empieza ya la división entre sujeto y objeto, pues al final no hay la posibilidad de ese solipsismo, porque como la dualidad o el dualismo no es originario, sino que es algo derivado, el problema del solipsismo en ese sentido se desactivaría desde su raíz y quedaría resuelto. Influencias occidentales de Nishida Kitaro pues son William James y Hegel, por ejemplo, claramente, porque William James ya hablaba con su teoría de la psicología y el pragmatismo de la idea de una experiencia como flujo previo a las separaciones conceptuales. En James aparece esa intuición de que la experiencia no está hecha de átomos aislados que luego se juntan, sino que es un continuo desde el sujeto al objeto y que no están, y del objeto al sujeto, y que no están claramente separados desde el inicio. Eso la verdad que resultó enormemente atractivo para Nishida Kitaro, obviamente poniéndolo en juego con el budismo zen, que era de su propia tradición. Bueno, el budismo y en concreto el budismo zen en Japón. Porque para Nishida Kitaro la vivencia directa e inmediata, como ya he dicho, no está mediada por categorías fijas. Así que digamos que James le ofrece una especie de vocabulario incluso de
fermento fértil para plantar en su filosofía, y él le hace crecer a través del budismo zen, ¿no? O sea que Nishida Kitaro va un poco más allá de James y mantiene que al final esa intuición previa, o sea, esa experiencia pura es algo ontológico, no es una cuestión epistemológica del conocimiento de la percepción. Y también influye en el Hegel, porque la dialéctica de Hegel está presente, claro. Para Hegel, o sea, Hegel mostró que la identidad no es un bloque sujeto y fijo, sino que es sino que es una dinámica dialéctica. El yo se constituye mediante la negación, pues de ahí el concepto de autonegación de Nishida Kitaro, y también mediante esa tensión. Y Nishida recoge esta especie de mecanismo para hacer que la negación sea algo productivo y no destructivo. Por tanto, la filosofía occidental es fundamental para Nishida Kitaro, pero como hemos visto, un poco él desarrolla toda su filosofía con conceptos más propios de la filosofía occidental. Vamos a pasar a Tanabe Hajime, que habla de otra serie de cosas también bastante interesantes y muy novedosas. Introduce una serie de conceptos, algunos de ellos en contra del maestro que es Nishida Kitaro. Bueno, Tanabe Hajime, como ya hemos dicho, nació en 1885 y sucedió a Nishida Kitaro en la Universidad Imperial de Kioto en la cátedra de filosofía. Mientras Nishida Kitaro estaba más metido en una especie de metafísica o una especie de pensamiento más contemplativo, Tanabe Hajime lo que hizo fue hacer una voz más crítica y dialéctica y sobre todo políticamente consciente en la escuela de Kioto. También se formó en filosofía occidental, pues se doctoró en la Universidad de Berlín y allí se empapó de Kant, de Hegel y de Husserl, entre otros. Y cuando volvió a Japón entró en el círculo de Nishida Kitaro y desarrolló sus perspectivas propias a través de distintas etapas a lo largo de su pensamiento filosófico. Pero si tuviéramos que decir cuáles son las dos contribuciones esenciales de Hajime Tanabe, o Tanabe Hajime, como queramos decir, si el apellido antes o el nombre antes, que son los dos conceptos fundamentales, es el de lógica de la especie y el de metanoética. Entonces, digamos que voy a intentar exponerlo aquí como una especie de continuo en el que primero voy a hablar de la lógica de la especie y luego lo voy a enlazar con la metanoética. Bueno, la lógica de la especie en japonés se dice shu. Entonces vamos a empezar por shu. La palabra se suele traducir como especie, pero tampoco debemos imaginar nada biológico, digámoslo así, sino que la especie en Hajime Tanabe es el nivel sociohistórico, digamos, que nos constituye. O sea, el pueblo, la nación, la clase, la comunidad lingüística, la familia, la cultura, donde hemos nacido. Incluso podremos hablar también de las instituciones, los hábitos o las costumbres y formas de vida que se nos han transmitido. Es decir, dicho de manera más simple, Tanabe Hajime nos obliga a recordar una verdad que es inherente al ser humano. Es decir, que no nacemos como individuos puros, aislados y solos, que luego entran en una sociedad, sino que digamos que nacemos ya dentro de esa sociedad, dentro de nosotros, y que antes de ser un yo, somos un nosotros, y que es después, en un momento posterior, desarrollamos ese yo consciente o la plena conciencia, que él llama, ¿no? Entonces, el individuo no se relaciona con lo universal directamente, como si pudiera elevarse por encima de toda la historia, sino que lo hace a través de la propia trama que lo forma y también que lo limita, o que nos forma y nos limita. Entonces, claro, la especie, o el shu, es una especie de hogar, pero hay que tener cuidado, dice Tanabe Hajime, porque Hajime Tanabe o Tanabe Hajime, da igual, porque la especie puede convertirse en idolatría. Es decir, el shu o la especie es lo que nos hace humanos, es en nosotros, pero al final también tenemos que tener una especie de conciencia de que puede convertirse en una especie de máquina de justificación. Es decir,
Puede haber un momento en que la comunidad, llámese Estado, nación, como se quiera llamar, se puede absolutizar y aparece el riesgo de que el nosotros reclame un valor supremo y pida incluso sacrificios en su nombre o que anule la conciencia individual y bloquee de manera radical la autocrítica. Es decir, puede convertirse esa lógica de la especie en un ídolo. Y aquí Tanabe Hajime toca un punto histórico fundamental, que es que cuando el nosotros se vuelve absoluto, a fin de cuentas el individuo se siente liberado de responsabilidad, porque como el grupo pensaría por mí, el grupo decidiría por mí y el grupo se declara inocente por definición, pues en este punto la razón podría dejar de ser crítica y se volvería obediente. Y eso legitimaría cualquier cosa. Y es precisamente contra esa posibilidad de idolatría del nosotros que Tanabe Hajime formula la noción de la metanoética, que tiene que ver un poco con el arrepentimiento y con el arrepentimiento cristiano. Todo cabe decirlo, ahora lo veremos en las influencias. Bueno, el término metanoética para Tanabe Hajime es, digamos que significa, o viene de metanoia, que es un gesto existencial de conversión, es decir, algo así como un arrepentimiento o, si no queremos decirlo en términos cristianos, una reorientación radical. ¿Por qué introduce la metanoética, la ética de la metanoia? Porque Tanabe Hajime sostiene que al final la razón humana, cuando se entiende como autosuficiente, es decir, cuando cree que puede autojustificar su propio poder, termina chocando con sus propios límites. Y la razón se rompe no solo por un fallo lógico, como podría señalarse, sino por su propia implicación en la historia, por su capacidad de ponerse al servicio del poder, de la pertenencia y de la obediencia. Entonces, la metanoética es un término fundamental añadido a la filosofía porque es en el momento en el que la filosofía reconoce su propia complicidad y se vuelve responsable. Es decir, Tanabe Hajime formula este paso de la metanoética desde el yo puedo al yo no puedo, yo no puedo. Es decir, de qué es lo que puedo hacer a qué es lo que no puede hacerse, ¿no? El paso del poder propio al poder del otro. Y esta conversión ocurre cuando la razón acepta que no puede purificarse solo con la teoría, sino que no puede justificarse sin el resto, ¿no? O sea, que la metanoética sucede dentro de la especie y contra la idolatría de la especie, digámoslo así. La metanoética sucede dentro de la especie, repito, y contra la idolatría de la especie. Sucede dentro de la especie porque el arrepentimiento al final no solo es individual. Por ejemplo, imaginemos que un pueblo ha masacrado a otro pueblo, pues al final el arrepentimiento no es yo, que soy japonés o alemán, me sienta culpable y pueda pedir perdón o arrepentirme, sino que al final la culpa, el error, la violencia también están mediadas por las estructuras, lealtades colectivas y relatos históricos. Entonces, digamos que hay que pasar del yo me arrepiento al nos arrepentimos, ¿no? Y también esta metanoética sucede contra la idolatría de la especie porque el arrepentimiento al final es una ruptura con esa pretensión de la inocencia colectiva. La metanoética impide que el nosotros se convierta en un absoluto y le dice, digamos, al grupo que no puedes convertir tu pertenencia a un grupo en una coartada moral, ni puedes llamar virtud a lo que tan solo es obediencia o virtud a lo que realmente no lo es desde el punto de vista moral. Entonces, digamos que sin la lógica de la especie, o sea, la especie, la metanoética se vuelve un poco un espiritualismo privado, al estilo cristiano meditativo, sin historia, y sin metanoética la especie se volvería un absoluto
de la nación o la comunidad como ídolo. Bueno, las influencias que tuvo Tanabe Hajime fueron múltiples. Me gustaría reseñar primero a Kant, porque, de nuevo, bueno, Tanabe Hajime considera insuficiente esa crítica kantiana de la razón, porque aunque Kant establezca límites, las antinomias, digamos, deja intacta una cierta autonomía del sujeto moral. El sujeto trascendental aparece como un punto firme, inatacable. Y esa moral universal se presenta como una arquitectura segura, ¿no? El imperativo categórico. Tanabe Hajime, claro, dice que, a ver, la crítica no debe, al sujeto no debe finalizar en la parte que tenga que ver con los límites del conocimiento, sino que también debe alcanzar al propio sujeto moral que juzga. Es decir, no basta criticar la razón, sino que hay que criticar al yo que se protege detrás de esa razón. Entonces, parte de Kant, pero lo convierte en una crítica absoluta al ego, digámoslo así. Por otro lado, también le influye Hegel, porque de nuevo reconoce el poder de esa dialéctica hegeliana. La negatividad y el conflicto y la contradicción son fuente de pensamiento en Tanabe Hajime, aunque él niega el cierre totalizante, es decir, le preocupa la historia. O sea, le preocupa, digamos, que la historia se convierta en el despliegue inevitable de esa razón universal, donde el individuo está subsumido y tratado como un instrumento, y él retoma esa negatividad hegeliana, pero le da un giro ético religioso, es decir, que la negación no conduce a una síntesis triunfal, vamos a decir, sino a la muerte del ego y a una solidaridad real con los otros, ¿no? Por tanto, Tanabe Hajime reorientó este conflicto hegeliano. También influye en él Heidegger, porque, bueno, ya hemos dicho que Tanabe Hajime estudió en Alemania, leyó Sin y Tiempo cuando se publicó y le interesó bastante la experiencia de la nada ligada a esa angustia y al ser para la muerte. Pero critica que Heidegger al final sigue manteniendo ese tono individualista, porque el ser ahí, o el Dasein, al final se enfrenta a su propia muerte, a su propia autenticidad, y Tanabe Hajime pretende desplazar el eje en el sentido de que la muerte no debe quedar encerrada en ese individuo, sino que es un gesto de transformación de nosotros. Y también, y esto sería interesante investigarlo más en profundidad, influye bastante en Tanabe Hajime la lectura de Meister Eckhart, porque Meister Eckhart introduce la teología negativa con la noción del Gelassenheit o el desistimiento o abandono, desasimiento o abandono, y le permite pensar la autonegación no como una derrota, sino como una liberación de ese yo que quiere dominar. Entonces, esto es base fundamental de la filosofía de Tanabe Hajime. Bien, por último vamos a pasar a Nishitani Keiji, que nació en 1900 y fue discípulo directo de Nishida Kitaro y también brevemente de Tanabe Hajime en la Universidad de Kioto. Bueno, de los tres maestros es el que estableció un diálogo más explícito con el existencialismo y el pensamiento derivado de él en el siglo XX. Quiero decir, además vivió él en carne propia la crisis de la modernidad espiritual y la experiencia del nihilismo, porque, claro, vivió la posguerra y durante la posguerra, mientras Japón lidiaba con el vacío tras la catástrofe bélica, y teniendo en cuenta que todos estos autores habían sido defensores del ultranacionalismo japonés durante el periodo de la guerra, pues claro, él volvió o fue a Nietzsche y a Heidegger y hizo una reinterpretación de los términos de ambos, sobre todo de Heidegger, pero claro, partiendo de Nietzsche. O sea que al final lo que hace Nishitani Keiji es articular ese nihilismo moderno con la vacuidad del budismo y lo articula con el existencialismo de Heidegger. Bueno, para Nishitani Keiji la modernidad ha intensificado una mirada que tiende a objetualizar el mundo, ¿no? Y convierte el mundo en un material disponible para el sujeto.
Y cuando esa mirada se vuelve pues total, el sentido queda reducido a la utilidad, es decir, yo utilizo las cosas del mundo, al cálculo y a la productividad y producción. Y entonces el porqué de la existencia se vacía. Es decir, la pregunta por el significado se volvería más bien irrelevante, incluso imposible. Y este vacío del nihilismo todavía conserva cierta estructura, porque es un vacío que se vive como carencia, como un abismo, como una negación, y él lo llama no nihilismo, sino nihilidad, es decir, una nada que devora, que erosiona, que deja al yo mudo frente al mundo. Aquí entraría Nietzsche, obviamente. Para Nishitani Keiji, Nietzsche tiene el mérito de no tratar el nihilismo como una enfermedad pasajera, sino al final como el destino de Occidente. Porque con esa expresión de la Dios ha muerto, nombra al final el derrumbe de los últimos sustentos metafísicos, morales, religiosos que sostenían la interpretación del mundo occidental. Pero una vez que ese fundamento se derrumba, el nihilismo al final es el aire que respiramos. Pero Nietzsche no se detiene en ese mero diagnóstico, sino que al final plantea la tarea de que ese nihilismo tiene que ser superado y entonces al final la vida debe atravesar la intemperie y encontrar la forma de afirmación que se hace a través de la creación de la idea del superhombre y de la transmutación de los valores. Y Nishitani Keiji, bueno, pues da importancia al gesto de Nietzsche de superar ese nihilismo, pero añade que al final la manera que tiene Nietzsche de superar el nihilismo siempre está marcada dentro del horizonte del yo que se autoafirma y el yo que crea valores, es decir, el yo como el centro. Y Nishitani Keiji sospecha que si superamos el nihilismo, ¿no?, y metemos en el centro, o sea, porque están en crisis los valores, digamos, fundamentales de la metafísica, y metemos en el centro otra especie de valor metafísico, que es el yo, pues al final todo va a entrar al futuro en una vuelta al nihilismo. También leyó a Heidegger, obviamente, y Heidegger interpreta el nihilismo no tanto como un colapso psicológico, sino como la culminación de la historia de la metafísica, porque al final el ser acaba pensado como una presencia disponible, como un objeto representable y como algo puesto delante del sujeto, ¿no? Y en la historia, la pregunta por el ser se olvida, según Heidegger, y con este olvido el mundo al final se vuelve técnicamente más manipulable y sobre todo sin fondo espiritual. Entonces Heidegger se reabre, digamos, de nuevo el acceso a esa nada, ¿no?, a ese nihilismo. Pero no la nada como una mera ausencia, sino la nada como un fenómeno que toca el modo en el que el ser se manifiesta. Y al hacerlo ofrece un lenguaje para describir el nihilismo como un campo, un lugar en el que la realidad al final se nos presenta bajo cierto tono fundamental y bajo cierta forma de aparecer. Nishitani Keiji no se limita a coger a Heidegger y aplicarlo, sino que se sitúa en el punto de fricción, porque Heidegger descubre algo importante, que es que el nihilismo no se supera con una especie de moralina ni con un consuelo fácil. Pero para Nishitani Keiji la pregunta es ¿qué ocurre cuando el encuentro con la nada no se queda en el plano de la angustia o la finitud, sino que se radicaliza hacia la transformación de la estructura misma del yo y del mundo? Por tanto, es importante la relación entre dos conceptos esenciales, el de nihilidad y vacuidad. A primera vista puede parecer que ambas palabras señalan lo mismo, la nada, ¿no?, o el vacío. Pero son nadas fundamentalmente distintas. La nihilidad, que es la nada del nihilismo, presenta el vacío vivido como una negación y el mundo pierde sentido y el yo se queda aislado y bueno, pues ya puede venir la angustia, etcétera. Sin embargo, la vacuidad de la que va a hablar Nishitani Keiji es la nada propia del budismo, que no es una negación estéril, sino que es una apertura que desarma la obsesión por el fundamento que tienen que tener las cosas. No es no hay nada, sino
que nada tiene sustancia propia y nada existe como un bloque autosuficiente. O sea, que hay una interdependencia y una no sustancialidad de todo lo real, incluido el propio yo. Por eso, Nishitani Keiji, en esencia, podría decir que la vacuidad no es el punto final del sentido, sino el punto donde el sentido deja de ser fabricado porque ya no hay un yo que pretende dominarlo todo y crear ese sentido. Entonces, Nishitani Keiji es bastante implacable, es decir, el nihilismo no se vence desde fuera, no se vence recuperando viejas certezas, ni decorando el vacío con optimismo o con sustituyéndolo por otras sustancias, sino que el nihilismo se vence atravesándolo, es decir, la nihilidad debe ser vivida de tal modo que al final revele su límite, ¿no? ¿Y cuál es el límite? Pues el límite de la nihilidad es que sigue presa al final de la lógica del sujeto que representa un yo frente a la nada. Pero la vacuidad es una nada que se vacía incluso de la propia posesión del sujeto que la piensa como objeto. Vamos, es complejo, pero tampoco es bastante sencillo de entender cuando se capta, ¿no? Entonces, aquí introduce Nishitani Keiji la idea del campo. Tanto la nihilidad como la vacuidad pueden entenderse como campos de experiencia, pero la vacuidad sería un campo más radical porque altera el modo mismo del ser del yo. Por tanto, Nishitani Keiji, con todo ello, hace una relectura de Nietzsche y de Heidegger, en los términos que se ha dicho, y conviene subrayar que al final se puede convertir en un malentendido el hecho de que tampoco la vacuidad es una desrealización. Es decir, no es que las cosas dejen de existir, es que dejan de existir como absolutos cerrados. Y en la nihilidad las cosas se vuelven insignificantes, mientras que en la vacuidad las cosas pueden recuperar una presencia distinta, no la presencia de la propia cosa sólida, que eso es impuesto por el sujeto al final, sino la presencia de lo que es en relación, es decir, de lo que acontece en su fragilidad y en su mutua pertenencia con todo lo demás. Por tanto, dicho todo esto, ya hemos pasado a los tres autores, cabe decir que afortunadamente en el mundo hispanohablante la escuela de Kioto cada vez está entrando con más fuerza. Y es un fenómeno que podríamos decir se ha introducido recientemente, pero de manera intensa. Y me gustaría que hablar de ciertos hitos fundamentales de esta introducción de la escuela de Kioto, y ojalá se siga introduciendo y traduciendo más textos de los autores de la escuela de Kioto para conocerla mejor, porque sigo pensando como James Heisig que en el libro Filósofos de la Nada es la gran filosofía intercultural en el mundo, ¿no? Bueno, pues dentro del mundo hispanohablante, la escuela de Kioto pues entró fuerte con la publicación con la traducción del libro de Heisig, publicada en Herder en 2002, que tuvo una importancia bastante enorme, porque es una presentación amplia y articulada de los tres autores para los lectores de España y América Latina, los lectores en español. Heisig subraya la idea esta de que al final la escuela de Kioto es un puente fecundo en dos direcciones entre el Oriente y el Occidente, y que esto es un gesto decisivo para ampliar o abrir el concepto de lo que digamos es la filosofía. Junto al hito del libro de James Heisig hay diferentes antologías. Por ejemplo, el filósofo mexicano Agustín Jacinto Zavala recopiló publicado en el Colegio de Michoacán en el 95 textos de filosofía japonesa moderna, donde incluyó algunos capítulos de los libros fundamentales de Nishida, Taname y Nishitani, y que fue muy útil para diversas universidades mexicanas y países hispanohablantes.
El panorama editorial ha ido creciendo poco a poco. De hecho, tenemos hitos bastante recientes. De Nishida Kitaro se ha traducido, se tradujo en el 99 en Gedisa La indagación del bien. Y recientemente, en el 2023, se ha traducido Pensar desde la nada, con lo cual ya pues tenemos dos textos bastante fundamentales. De Nishitani Keiji se ha traducido por Raquel Bouso, de la Universidad de Barcelona, en Siruela, en el 99, La religión y la nada. Y de Hajime Tanabe tenemos traducido La filosofía como metanoética, traducida por Rebeca Maldonado, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Herder, en 2014. Y lo interesante también es que han ido apareciendo estudios introductorios y panorámicos que ayudan a orientarnos para la hora de entender lo que es la escuela de Kioto. Aparte del de James Heisig, está el de Robert Carter en Bellaterra, en 2015, la escuela de Kioto, una introducción, y tesis doctorales que vienen sobre todo de dos núcleos fundamentales, uno que está en la Universidad de Barcelona y otro que está en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, tesis doctorales, tenemos la de Raquel Bouso, que trabaja sobre la experiencia religiosa de Nishitani Keiji. También en la Universidad de Barcelona se doctoró Montserrat Crespín con una tesis sobre Nishida Kitaro. Y Juan José López Pazos, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el 2013, una tesis sobre Isutsu y Nishitani Keiji. También tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México diversos tesis de grado de maestría, por ejemplo, la de Sasha Jair Espinosa de Alba, que trata sobre Hajime Tanabe, en 2015, y en 2023 la de Leonel Gómez Gordillo, que habló de Nishitani Keiji. Y también tenemos tesis de licenciatura, también en la UNAM, de Andrés Marquina de Hoyos, Minori Angélica Chávez Torri, Atlántida René Magaña Varera, que tratan también sobre Tanabe Hajime, la primera, Nishitani Keiji, la segunda, y la tercera sobre Nishida Kitaro. Hay dos centros, como digo, que están haciendo líneas de investigación y seminarios y grupos, que son en la Universidad de Barcelona, con Raquel Bouso y Montserrat Crespín, y en la UNAM, con Rebeca Maldonado Rodriguera. Y, un ejemplo de reunión, digamos, de textos de diversas líneas de investigación fue el libro coordinado por Montserrat Crespín y Fernando Birz, Después de la nada, dialéctica e ideología de la filosofía japonesa contemporánea, que ha sido editado en 2023. Pues al final hay un reto en todo esto, que es el reto de traducir, porque el principal problema de esto es que, claro, el japonés y el español son dos lenguas bastante diversas y alejadas entre sí. Entonces, primero viene el problema de la traducción. Hay que saber traducir bien los términos para que puedan ser comprendidos en toda su entidad por un hablante de español. Y, por otro lado, otro de los retos fundamentales de todo esto es que se necesita una doble alfabetización, porque, claro, el hablante español necesita conocer el vocabulario de la filosofía occidental, digamos, sobre todo de alemana y allegados, que no es sencillo, y también se necesitan conocer ciertos conceptos budistas para poder comprender la entidad de lo que significa la escuela de Kioto. Por tanto, si nos vamos al futuro, pues yo creo que poco a poco se está comprendiendo la filosofía, que es un saber que se debe abrir y que nadie negaría el valor fundamental de la filosofía, la producción filosófica de la escuela de Kioto, y que no está basada esta escuela de Kioto solamente en herramientas conceptuales occidentales. Por tanto, es una manera, la escuela de Kioto, de reivindicar esa filosofía de abierto en la que estamos trabajando algunos, sobre todo en la Sociedad de Filosofía de Abierto. Sin más, les agradezco su escucha y espero que les haya interesado. Un saludo.